Gracias, gracias. Muy buenos días, bienvenidos hermanos, hermanas, amigos, familiares. Si te has conectado a la plataforma digital, te damos la bienvenida. Hoy cantábamos hace un rato en Monte Calvario. Sí, efectivamente, el tema de hoy, hermanos, es el mundo pecador y el malvado. Vamos a disfrutar este tema en el cual vamos a regocijarnos, vamos a que el Señor nos hable y nos guíe y nos lleve directamente conforme la palabra de Dios, nos lleve de la mano y que podamos deleitarnos en su santo nombre. Hoy, 9 de junio, te da la bienvenida a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente, Jerusalén, ciudad de la verdad. Vamos, quiero que me acompañes en estos momentos al libro de Juan, capítulo 15. Acompáñame ahí al libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. Pero antes de eso, quiero que me acompañes, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Él pueda dirigir el estudio, que Él nos hable y que nos, como te decía hace unos momentos, que nos lleve de la mano para que vayamos comprendiendo el mensaje. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Gracias te doy, hermano, hermana, amigo, familiar, si te has conectado a la plataforma digital, pues la iglesia te da la bienvenida. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en esta mañana vengo ante ti este 9 de junio para pedirte humildemente, Señor, que toques mi boca, que derrames al Espíritu de Dios, que tú nos hables, Padre, que nos llenes del fruto del Espíritu Santo. Sabemos que eres un Dios soberano, un Dios de amor en el cual tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro levantar, conoces nuestro acostar, conoces de nosotros todo. Hoy, en este día, te invoco y te pido humildemente que nos des un avivamiento en esta iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, ciudad de la verdad. Que toques nuestros corazones, Padre, que tú prepares al Espíritu de Dios para que pueda redarguirnos y que Él pueda llevar a cabo el plan que tienes tú para con nosotros. Te pido, Padre, por mis hermanos, mis amigos, mis familiares, para que ellos puedan recibirte como tu Salvador personal. Prepara su corazón en el tiempo y forma para que ellos puedan ser verdaderos hijos de Dios. Hoy, Padre, te pido humildemente que seas tú quien nos hable, que nos fortalezcas en cada momento. Y gracias, Señor, porque tu misericordia es muy grande para con nosotros. Suplicándote, Padre, que envíes un cerco de ángeles para que seamos guardados y protegidos en tu santo nombre y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí, hermanos, quiero que me acompañes ahí al libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 27. Yo inicio con el versículo 18 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 27. ¿Lo tenemos? Estamos trabajando con la Biblia Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Sí, yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho,
no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juntos el 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén, amén. Tomen asiento. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos, porque tú eres un Dios en el cual nos fortaleces. Hoy quiero compartir, te decía hace unos momentos, el mundo pecador y los malvados. Hoy Dios nos muestra claramente que el mundo os aborrecerá. Si a Jesucristo lo aborrecieron, pues también a los que somos cristianos vamos siendo aborrecidos. ¿Por qué? Lo dice la palabra de Dios. Ahí quiero que me acompañes al versículo 18. Fíjate lo que nos dice. Acompáñame con tu vista y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y qué bendición, gracias Señor, porque nos permites conocer la palabra, nos permites que Jesús es la vida en la cual nosotros vamos conociendo y en verdad dice la palabra de Dios, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y efectivamente muchos hombres en este tiempo, muchos hombres y mujeres en este tiempo están buscando más el mundo que nos atrae con lo que Él hace. Por eso nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, Jesús es el camino al Padre y nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Efectivamente, el hombre se está apartando, hermanos, y se está apartando de Dios y está rechazando la gracia de Dios. El hombre prefiere andar en la corriente del mundo. Recordemos, hermano, que es el medio en el que Satanás está desviando a los hombres y mujeres por el pecado, hermanos. Recordemos que Satanás tenía el reinado de la muerte. Ese reinado de la muerte en el cual, pues Jesús cuando murió visitó el infierno y quiso salvar a algunos y no quisieron, prefirieron más su pecado, prefirieron más su maldad que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecadores, hermanos, andan en este tiempo y en el tiempo de Jesucristo, estaban ellos según la corriente de este mundo. Pero qué bendición cuando nosotros estamos viendo que Dios preparó el camino para que nosotros pudiéramos deleitarnos. Y es algo que debemos disfrutar porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué nos dice la palabra? Ahí acompáñame al versículo 23 en el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo, hermanos, 21 y dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y efectivamente vino nuestro Señor Jesucristo y vino a mostrarnos la misericordia que tiene para con nosotros. Él quiere que nosotros sigamos siendo siervos de Dios. Nos dice en la palabra de Dios ahí en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y es efectivamente que vamos formando parte de la familia de Dios, en el cual nos vamos teniendo temor de Dios, vamos siendo humildes, sencillos, en el cual si a nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, pues a nosotros también. Y como nos dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 22, si yo no hubiera venido, aquí hay algo muy importante, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y efectivamente, hermanos, el hombre está apartándose de Dios, está rechazando la gracia de Dios. Siguen los hombres y mujeres, aún cristianos, están siguiendo la corriente del mundo. Ahí quiero que me acompañes, ahí pon un separador, ¿tienes? Un separador ahí. Acompáñame al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Acompáñame con tu vista, que dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y efectivamente, hermanos, el hombre prefiere la voluntad de él, andar en la carne, en los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y gracias, Señor, porque nos das este conocimiento de que somos pecadores, estamos en la carne, a veces no queremos hacer tu voluntad. Y te damos gracias en este tiempo, gracias porque nos has dado vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, gracias, Señor, ¿por qué? Porque por gracia soy salvo. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando aún que esta corriente del mundo que está ganando la batalla el tentador es porque no se está haciendo un compromiso fortalecido en ti, Señor. Pero bien, recordemos que el hombre pecador está enteramente bajo el maligno. ¿Qué quiero decirte con esto? Está alejándose de la palabra de Dios. Está haciendo su voluntad, como nos dice aquí la palabra de Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bien, nos estás recordando, gracias, Señor, porque el hombre pecador está bajo el maligno. Acompáñame ahí a primera de Juan. A primera de Juan, ahí acompáñame con tu vista, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, del 18, ahí acompáñame del 18 y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no les toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, recordemos que la fe vence al mundo. Y aquí nos está mostrando el apóstol Juan y nos dice con mucha claridad que el conocimiento debemos tener a la vida eterna. Esa vida eterna que Dios nos está esperando para que nosotros podamos disfrutar lo que tiene para con nosotros. Pues bien, hermanos, aquí quiero comentarte
Y quiero decirte, aquí muchos cristianos están confundidos. ¿Por qué te digo esto? Les hablan con mucho amor, les dicen a sus hijos, a sus hijitas, princesitas, princesitos. Ojo, mucho ojo, hermanos. La palabra de Dios nos menciona que ese efecto, el que Satanás está metiendo para mencionar acerca de que tú les hables, mis príncipes, mi princesita. Recordemos que el príncipe del pecado es Satanás de este mundo. Ahí acompáñame al libro de Juan, capítulo 12, versículo 31. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. 12:31. Y dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Príncipe, ¿quién es Satanás? Pero desgraciadamente el hombre está confundiendo y está hablándole con mucho amor a su hijo y le dice: mi princesita, mi princesito. Ten cuidado, hermano. La palabra de Dios nos dice claramente que es el que va a ser juzgado, Satanás. Ahí acompáñame ahí en Juan 14:30. Juan 14:30 nos dice la palabra de Dios: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hermanos, hay que tener cuidado, porque a veces nosotros, por alguna, como en este caso, decirle princesita a nuestras hijas, o a alguna persona mayor que dice: es que soy hija de Dios, soy una princesita, soy una princesa. Hoy la palabra de Dios nos muestra claramente que muchos cristianos están confundiendo la palabra de Dios. Y la están confundiendo, ¿por qué? Porque no la están leyendo correctamente. Recordemos, hermanos, que si a Jesucristo el mundo lo aborreció, pues también a nosotros nos van a aborrecer. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11, fíjate lo que nos dice: y de juicio cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, hermanos, realmente vemos que los cristianos a veces se dejan ir por la emoción, porque se escucha bien, porque soy hija de Dios, soy una princesita, un princesito de Dios. No, hermanos, ten mucho cuidado. Realmente lo que el Señor nos dice: no se esturbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y eso es lo que realmente quiere que nosotros vayamos comprendiendo lo que es la palabra. Vemos que los cristianos, por cuanto el espíritu del mundo está enfrentándose al espíritu de Dios. Y muchos vemos en este tiempo que muchos hombres y mujeres están enfrentándose al espíritu de Dios, porque no quieren seguir a Dios, no quieren seguir los caminos de Dios, prefieren más la corriente del mundo. Hoy el mundo está yendo más lejos, aún y más, hermanos. El mundo, recordemos, la palabra de Dios nos dice claramente: el mundo os aborrece, y nos aborrece abiertamente. Están con nuestro Señor Jesucristo, están aborreciendo a nuestro Señor Jesucristo, están aborreciendo a los discípulos, a los hombres prudentes y sensatos que Dios les dio la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para traer las buenas nuevas. Hermano, ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos prefieren más la corriente del mundo. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios: hermanos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Escucha, hermanos, Jesús vino, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Ahí acompáñame al libro de Juan,
Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 6 y 7. Y dice la palabra de Dios, acompáñame con tu vista, dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y efectivamente nos decía hace un momento la palabra de Dios cuando estuvimos leyendo que vino Jesús a mostrarles el pecado a hombres y mujeres, en especialmente a los fariseos, los escribas, los saduceos, que ellos no querían seguir la palabra de Dios. Ellos aborrecían la palabra de Dios porque ellos querían la palabra del hombre mundano. O sea, los sacerdotes estaban llevando la palabra que ellos creían, no lo que la Biblia nos decía. Por eso dice Jesús: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Ciertamente, acompáñame ahí en el versículo, en Juan capítulo 15, versículo 18 y 19, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué bendición cuando vamos evangelizando, cuando vamos llevando las buenas nuevas, entregas un folleto, la persona lo recibe. Hay otras personas que se molestan, se disgustan: no me interesa, déjame, si es de la Biblia, no quiero saber nada. En verdad, vemos cómo el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Por llevar las buenas nuevas, por llevar la palabra de Dios. Ciertamente, si a Jesucristo lo aborrecieron, pues a nosotros mucho más. Pero qué bendición cuando Dios nos muestra claramente que debemos deleitarnos. Ahí acompáñame, ahí en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14. Fíjate lo que nos dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y qué bendición cuando estamos viendo la diferencia, que Dios nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque pensamos como Cristo, tenemos la mente de Cristo, reaccionamos como Cristo, y es algo que el Señor nos ha mostrado, ser diferentes. Y al ser diferentes, Dios nos muestra que somos hijos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros vayamos deleitando. Acompáñame ahí a Primera de Juan, ahí en el libro de Primera de Juan capítulo 3, versículo 13. Fíjate que lo que dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y bien, nos va llevando, nos va conduciendo exactamente de la mano para que nosotros vayamos deleitando. Ahí en el capítulo 4, versículo 5 y 6, fíjate que lo que nos dice la palabra de Dios: y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Qué bendición cuando estamos viendo y nos va llevando Jesús de la mano, en que nosotros podamos conocer claramente el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Vamos viendo claramente cómo los resultados nos va dando el Señor, que somos sabios en lo que Él quiere que nosotros vayamos viendo. En realidad, hermanos, el mundo se ha cerrado. ¿Y se ha cerrado para qué, hermanos? Para no recibir a Cristo como nuestro Salvador. No quiere escuchar la palabra de verdad, la aborrecen. ¿Has visto un gusanito que le echas limón? Así empieza a retorcerse. Así es el tentador, así es cuando no queremos escuchar la palabra de verdad. No quieren venir a la luz de Cristo nuestro Salvador. Acompáñame ahí al libro de Juan, capítulo 1,
versículo 10. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Fíjate lo que nos dice. Dice la palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí, como te decía en el versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, fíjate, qué bendición cuando estamos viendo la palabra de Dios, cuando Dios nos dice ser hechos hijos, no nietos, no parientes. Realmente lo que Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Ciertamente no quieren, muchos hombres y mujeres no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren seguir caminando en el Santo Señor. Ahí en el versículo, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, fíjate lo que nos dice en 16 y 19, acompáñame con tu vista. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por todo aquel que ha hecho lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué bendición cuando nosotros estamos viendo que Jesucristo está en nuestro corazón, que el mundo está aborreciendo a Cristo nuestro Salvador. Ellos quieren escuchar más la corriente del mundo, más las cosas del mundo que la palabra de Dios. Ellos están cerrando, hermanos, están cerrando esa puerta para que ellos puedan entrar y ver primeramente la luz que Dios nos ha mostrado. Esa luz que nos muestra en que podamos seguir caminando. Por eso el Señor, Juan nos dice, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y efectivamente, todo lo que viene, todo lo que recibimos, todo lo que hacemos para el Señor viene del cielo, no viene del hombre. Desgraciadamente el hombre está confundiendo y está cerrando las puertas, pero está cerrando las puertas para Cristo nuestro Salvador. El mundo está cerrando y no quiere recibir a Cristo. No quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. No quieren escuchar la palabra de verdad. No quieren venir a la luz del mundo. No quieren venir a la luz de Dios. Prefieren más la luz del mundo. Prefieren más que llamar la atención en el mundo, que el mundo les escuche. En realidad, hermanos, Jesús ha venido para iluminarnos. Y vino precisamente para salvar al mundo. Porque éramos pecadores. No éramos pecadores así, no. Éramos unos pecadores en potencia, hermano. Hoy quiero que me acompañes ahí al libro de Juan, capítulo 12, versículo 46 al 50. Fíjate lo que dice Juan 46. Desde el 44, ahí acompáñame, del 44, y dice la palabra de eso. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras
y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y efectivamente, hermanos, vemos cómo Jesús nos dice claramente: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y es claro que muchos hombres no quieren escuchar la verdad, no quieren recibir un folleto, no quieren estar 5 minutos escuchando la palabra de Dios. Hermanos, el endurecimiento es fuerte para el impío. Hará que el impío está más en el mundo y será juzgado junto al príncipe, como te decía. Cuidado, hermanos, cuidado, porque a veces nosotros no estamos analizando la palabra de Dios y la estamos confundiendo. Hoy quiero que me acompañes allí al libro de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11. Y fíjate lo que dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pues bien, ciertamente vino a mostrarnos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Los fariseos procuraban, ¿qué, hermanos? Matar a nuestro Señor Jesucristo y a Lázaro también. ¿Por qué? Porque lo había resucitado. En verdad, hermanos, ese endurecimiento que tiene el hombre es tan duro, tan fuerte, que prefiere más las tinieblas que la luz. Están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 31, 12 a 31, fíjate lo que dice: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado, porque muchas personas, a veces hermanas, dicen: es que soy una princesita de mi Dios, pero del Dios verdadero no. Es del enemigo de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermanos, vemos claramente que la actitud del creyente, hermanos, ante el mundo, Jesús nos dice que no somos del mundo, que tenemos que pasar por este mundo. Sí, efectivamente. Ahí lo vemos, acompáñame ahí en Juan 8:23, y dice la palabra de Dios: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y efectivamente no somos de este mundo. Nuestra familia viene ¿de dónde? Del cielo. Hoy, hermanos, vemos claramente que muchos hombres y mujeres están endureciendo su corazón. Están endureciendo su corazón, pero ¿qué? Prefieren más la corriente del mundo. Nos dice la palabra de Dios que será juzgado el príncipe de este mundo. Mucho ojo, hermanos, mucho ojo. En la actitud, hermanos, de que el creyente a veces se esté yendo más por el mundo. Debemos retirarnos, hermano, de toda la contaminación de este mundo. Ahí acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1:7, fíjate lo que nos dice Santiago 1:7.
Y nos dice la palabra de Dios: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitarán los ricos en todas sus empresas. Hermano, realmente Dios nos muestra que la actitud del creyente está más en el mundo, no en la palabra de Dios. Y precisamente Dios quiere que nos retiremos de este mundo. Ahí en segunda de Pedro, ahí acompáñame, segunda de Pedro 2:20, fíjate lo que nos dice, 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su póster estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, a veces el hombre no está teniendo conciencia de que al conocer a Dios, al tener a Cristo en tu corazón, cambia tu manera de pensar y tu actuar. Pero ¿qué sucede? Muchos retroceden. Y aquí nos dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su póster estado viene a ser peor que el primero. Y es efectivamente cuando el hombre prefiere más la corriente del mundo, viene a ser más fuerte, el pecado viene más fuerte, hermano. Así que, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros nos retiremos de la contaminación, principalmente de la concupiscencia de la carne. Es muy importante, hermano. ¿Para qué? Para que estemos en santidad y Dios guarde nuestro corazón. Y asimismo, retirarnos de las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida que hay en este mundo. Esto equivale a qué, hermano? A un adulterio espiritual. Ese adulterio espiritual en el cual hay mucha rebelión. ¿Ante quién? Ante el Dios verdadero. Por eso Dios nos da paz en nuestro corazón. Nos da esa paz en la cual el hombre quiere tener esa paz, pero no la tiene. ¿Por qué, hermanos? Porque prefiere más la corriente del mundo. Prefiere más el conocimiento del mundo que la palabra de Dios, en la cual nos lleva a tener paz en nuestro corazón. Esto que estamos viendo, ciertamente muchos hombres y mujeres tienen ese adulterio espiritual, hermanos. Se están rebelando ante Dios. ¿Y qué quiero decirte? Si realmente llegamos a distinguirnos en este mundo, vamos a sufrir odios. Tendremos tribulaciones, hermanos. Pero tendremos que alentarnos, hermanos, unos a otros, porque quiero decirte y quiero terminar con este tema en el cual Cristo venció al mundo. Nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Ahí acompáñame al libro de Juan, capítulo 5, 19. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué bendición, gracias Señor, porque eres bueno. Ahí quiero terminar ahí con el Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y nos dice claramente en el versículo 33:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy quiero darle las gracias, hermano, hermana, si te has conectado a la plataforma digital. Si el Señor te llamó para que estuvieras aquí, es porque realmente quiere lo mejor para ti. Realmente quiere que analicemos que queremos venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermano, amigo, familiar, si has llegado hasta este punto, si tienes algún comentario, házmelo saber. Ya te contestaré, hermano, en la palabra de Dios. No yo, sino mi Dios Todopoderoso. Hoy te envío un saludo, hoy te envío un abrazo, donde quiera que te encuentres. Si lo estás viendo la predicación en la mañana, en la tarde o en la noche, pues mándanos un like. También estamos en el YouTube. Y que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia, en tus seres queridos, porque Jesús quiere que vengamos a la luz con Él. Así que, hermano, te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Amén y amén.